entrar la glucosa para poder metabolizarse? Ok. Vamos a comenzar entonces. Bueno, la glucosa, cuando se encuentra en grandes cantidades, va a empezar a entrar a favor del gradiente de concentración dentro de las células, sea a través de los transportadores no dependientes como de los transportadores dependientes de insulina, dependiendo del tejido del que estemos hablando, ¿sí? GLUT4, 8, 12 o de los demás GLUT y SGLT que habíamos hablado. La glucosa va a tener que entrar a través de una puertita hacia el interior celular. Una vez que la glucosa ingresa a través de su puerta, empieza el metabolismo. Bien. Cuando la glucosa ingresa al interior celular, lo primero que se le va a hacer es evitar que vuelva a salir. Y para evitar que vuelva a salir, le vamos a pegar un fosfato. ¿Sí? Un fosfato inorgánico que tiene que estar allí en forma de ATP. Cuando la glucosa entra al interior celular, una molécula de ATP se rompe para transformarse en ADP. El ATP, adenosina trifosfato, tiene 1, 2 y 3 fosfatos. ¿Sí? Ese último fosfato de aquí se le va a pegar a la glucosa. El que estaba acá va a pasar acá. Entonces, el ATP que tenía 3 se le va a sacar este de aquí y se va a quedar solo con 2. Y por eso pasa a llamarse adenosina difosfato. ¿Okay? Ese tercer fosfato se fue a ¿dónde? En la molécula de glucosa, específicamente en su carbono 6. Y por eso se forma el primer intermediario que se llama glucosa 6-fosfato. Esta transformación está catalizada, está impulsada por una enzima que se llama hexoquinasa. En todos los tejidos y glucoquinasa en páncreas e hígado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa en primer lugar a la glucosa cuando entra a las células? Se fosforila. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a salir de alguna manera. ¿Sí? Eso vamos a ver un poquito más adelante también. El GLUT4, cuando está todavía en membrana, todavía no se endosita, y empieza a entrar un montón de glucosa dentro de las células y esa glucosa no se puede transformar, la glucosa vuelve a salir a través del GLUT4, aumentando la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces, para evitar que vuelva a salir la glucosa, se le tiene que poner un fosfato. Al tener fosfato, ya no es reconocido por los transportadores y permanece en el interior celular. ¿Sí? Lo vamos a ver después, otra vez. Bueno, cuando la glucosa entra a las células, la primera vía que vamos a ver, porque se puede destinar a diferentes partes, la primera vía que vamos a ver es la glucólisis. Primera vía que vamos a ver entonces es la glucólisis. Gluco hace referencia a glúcidos, específicamente glucosa, y lisis quiere decir degradación, quebra. Entonces, la glucólisis es la principal vía
de degradación de la glucosa. Y digo principal porque hay una vía alternativa. Después vamos a ver que se llama vía de las pentosas fosfato. La vía principal del catabolismo o de la ruptura de la glucosa se llama glucólisis. La glucólisis recibe también el nombre de vía EMP o vía glucolítica. De cariño le decimos glucólisis, ¿sí? Pero tiene dos nombres, tres nombres. EMP por las figuras que describieron las reacciones que están aquí dentro, que son Emden, Meyerhoff, Carnes, que son los apellidos de los que hicieron el descubrimiento o describieron las reacciones de la glucólisis. Solo para que sepan, ¿sí? Pero de cariño le vamos a decir glucólisis. Bien. La glucólisis tiene un objetivo, que es la de obtener tres moléculas específicas. ¿Sí? Vía glucolítica, objetivo, obtener piruvato, NADH y ATP. ¿Sí? La glucólisis puede acontecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Hasta cierto punto vamos a llegar de manera igual en ambas situaciones. Si hay oxígeno o no hay oxígeno, siempre, siempre, siempre la glucosa, a través de una serie de reacciones, de 10 reacciones, se va a transformar en piruvato. Cada molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Y el piruvato, dependiendo de la presencia de oxígeno, si hay oxígeno o si no hay oxígeno, se va a transformar en un producto final diferente. Pero desde glucosa hasta piruvato, en ambas situaciones, las reacciones son idénticas. Solo el último paso, la última reacción, va a generar un producto diferente, dependiendo de si tenemos o no tenemos oxígeno. Si tenemos oxígeno, este piruvato, que se forma por glucólisis, en la vía común, si hay oxígeno, se llama acetil-CoA. Si no hay oxígeno, se llama lactato. ¿Sí? Pero desde glucosa hasta piruvato, en las dos situaciones, es la misma cosa. ¿Sí? Entonces el producto final, nosotros decimos, la glucólisis va desde glucosa hasta piruvato, y el piruvato tiene dos destinos. Un destino aeróbico, que es transformarse en acetil-CoA, o un destino anaeróbico, que es transformarse en lactato. ¿Sí? Entonces, desde glucosa hasta piruvato ocurre tanto si hay oxígeno como si no hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera página. Ahí se ve bien. ¿Qué buscamos entonces? Hola. Sí. El ácido láctico tiene un tiempo de disociación muy rápido. Entonces, primero se forma ácido láctico, pero como estamos en medio acuoso, rápidamente se desprotona, pierde su protón y se convierte en lactato, que tiene carga negativa, más un protón. Ahora vamos a ver eso. Sí. Abaixo de glucólisis tem glucose? Qual é o outro? Rotura.
Primero puse degradación, pero como iba a poner degradación en el concepto también, ¿sí? Para que no esté repetido, para que se pueda entender con palabras diferentes, que es la misma cosa que es quiebra, ¿sí? Bueno, me siguen hasta ahí entonces. ¿Qué es la glucólisis? Vía de degradación. Principal o alternativa. Es la principal, ¿sí? ¿Qué buscamos con la glucólisis? Muy bien. Buscamos 3 moléculas del piruvato para destinarlos a uno u otro lugar dependiendo de si hay o no hay oxígeno. El NADH, que es un transportador de electrones, enseguida vamos a hablar de los transportadores también para entender qué son realmente y cuál es su papel dentro del metabolismo, y la molécula de ATP, que ya sería una fuente directa de energía química, ¿sí? La glucólisis puede ocurrir en presencia de oxígeno y en ausencia también, porque tenemos una vía común, ¿sí? Una vía común que acontece tanto si hay o no hay oxígeno. El resultado es diferente, el producto final es diferente dependiendo de la presencia o de la ausencia de oxígeno, ¿okay? Eso quiero que lo tengan bien claro. La glucólisis no solamente es formar acetil-CoA, también es formar lactato, pero en ausencia de oxígeno. Bien. Vamos a empezar entonces la vía común de la glucólisis. ¿Por qué se le llamaba vía común? ¿Por qué? Porque no importa si hay o no hay oxígeno, ¿sí? En ambas situaciones esto ocurre sí o sí, por eso común. Vía común de la glucólisis. En la vía común de la glucólisis nosotros tenemos 10 reacciones. Ah, profe, yo tengo que decorar esas razones. No hace falta que decoren. Tienen que entender lo que está ocurriendo aquí dentro. Cuando vayan estudiando, tal vez por repetición se acuerden de los intermediarios, ¿sí? Y no está mal. Pero yo no les voy a pedir, cíteme o descríbame todas las reacciones de la glucólisis, ¿sí? Yo les voy a preguntar después, ¿para qué sirve? ¿Qué pasa si la glucólisis no funciona? ¿Qué pasa si funciona, si no se controla? Y esas cosas, ¿sí? Pero para que podamos llegar a eso, yo les tengo que describir las reacciones que ocurren aquí, ¿sí? Bien. La glucosa, entonces ya sabemos qué le pasa cuando entra a las células. ¿En qué se transforma? No. Antes, ya vamos a describir uno a uno. Para que no salga más de la célula, ¿en qué se convierte? Glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se convierte en glucosa 6-fosfato? Porque una molécula de ATP le va a donar uno de sus fosfatos. Antes tenían 3 y ahora se va a quedar solo con 2 fosfatos para que ese último fosfato se le dé a la glucosa, se le pegue a la glucosa en su carbono 6. Esta reacción está catalizada, está impulsada por la exoquinasa o glucoquinasa dependiendo del tejido. Las dos hacen la misma cosa. La diferencia está en la secuencia de aminoácidos, en el tejido donde está y su regulación, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero para un primer momento, tanto FAIS, exoquinasa como glucoquinasa hace la catálisis de esta transformación. Algo que tienen que tener, y para no decorar, todas las quinasas tienen un trabajo. Coloca fosfato. Siempre que encontremos una quinasa, fosfofructoquinasa, al tener el nombre quinasa al final, ya sabemos que ahí se está colocando un fosfato. Si dice fosfatasa, entonces le está sacando un fosfato. Entonces vamos a ir viendo de forma general el papel de las enzimas, para no decorar, sino para entender qué es lo que está pasando en esa reacción. Entonces, ¿una quinasa qué hace? Coloca fosfato. Bien.
La glucosa 6-fosfato, ahora, ¿quieren que les escriba para que tengan aquí lo que ocurrió, lo que yo les describí, o puedo hacer nomás las reacciones? Ustedes recibieron el material que yo les mandé, ¿sí? En el material está así, escrito reacción por reacción, qué es lo que pasa. No sé si llegaron a mirar. Entonces, voy a poner rapidito. La glucosa recibe un fosfato de un ATP para convertirse en glucosa 6-fosfato y así evitar salir de las células. O glucoquinasa. Esta primera reacción que vemos aquí hace parte de la primera parte de la vía común de la glucólisis, a la cual le vamos a llamar fase preparatoria. En la fase preparatoria de la glucólisis, como su nombre nos dice, nos vamos a preparar para la rotura de esta glucosa. Y para poder prepararnos, vamos a tener que hacer una pequeña inversión, ¿sí? En sentido de inversión energética. Vamos a tener que gastar energía química que ya tiene la célula disponible allí, para que en la segunda parte podamos recuperar nuestra inversión y encima ganar un poco más, ¿sí? A veces la célula se arriesga de esa manera, ya gasta energía disponible allí para más tarde volver a formar eso, devolver lo que prestó y además tener un lucro en cuanto a energía. Entonces en la fase preparatoria se invierten 2 moléculas de ATP del medio celular. Aquí ya tenemos nuestro primer ATP invertido, ¿sí? Que vamos a prestar de la célula para poder iniciar todo este proceso. En la segunda reacción, este intermediario, glucosa 6-fosfato, a través de otra enzima se va a transformar. Esta otra enzima se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Qué hace una isomerasa? Genera isómeros, ¿verdad? ¿Qué son los isómeros? Son 2 moléculas que tienen la misma composición, pero un ordenamiento diferente. Específicamente, las isomerasas lo que reordenan son los grupos funcionales de cada molécula. Entonces, voy a poner aquí observación. Sí. ¿Cómo? ¿Invertir? Sí. Inversión. ¿Cómo se dice inversión en portugués? Investir. Investimento. ¿Sí? Invertir. Para poder ganar $10,000 voy a poner 2,000 y eso voy a hacer trabajar. ¿Sí? Es un investimento. La isomerasa entonces reordenan los átomos del grupo funcional. La glucosa, ¿cuál es la característica estructural de la glucosa? Estructuralmente, ¿cómo definimos a la glucosa? ¿Polialcohol de qué? ¿De aldehído o de cetona?
aldehído. La glucosa es una aldohexosa, ¿sí? Entonces el grupo funcional de la glucosa es este de aquí, aldehído, ¿sí? Cuando viene la isomerasa, viene a reordenar el grupo funcional. Entonces, este aldehído que está aquí va a hacer meshilum, se le va a sacar o se le va a colocar algo. En este caso se le va a sacar para ponerle a la misma molécula pero en otro lugar, para transformarse en fructosa 6-fosfato. La fructosa también tiene 6 carbonos, pero su grupo funcional es la cetona. Entonces fíjense que la cetona, que es este grupo, es muy parecido al aldehído, solo que el aldehído tiene un hidrógeno. Entonces, ¿qué vino a hacer la isomerasa? Vino a agarrar este hidrógeno y le puso en otro lugar a la misma molécula. Hubo un reordenamiento. Entonces, lo que antes era aldehído así, se quedó sin el hidrógeno y ahora es una cetona. Entonces, ya deja de ser glucosa y pasa a ser fructosa 6-fosfato. No se tocó el fosfato, se tocó solo el grupo funcional. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La glucosa cuando entró a la célula se le puso un fosfato para que deje de salir. ¿Sí? Luego esa glucosa 6-fosfato tuvo un reordenamiento en su grupo funcional, pasando de aldehído a cetona, entonces ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Okay? Bien. En la tercera reacción, tengo que escribir acá, ¿verdad? Se reordena el grupo funcional pasando de aldehído a cetona. Por eso, de glucosa a fructosa. Ambas siguen teniendo 6 carbonos, ¿sí? Bien. Ahora, esta fructosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que los intermediarios tenían una característica? Se forman y rápidamente se vuelven a transformar. Entonces, esta fructosa 6-fosfato también se va a volver a transformar una vez esté formada. En este caso, es importante aclarar que esta reacción con la isomerasa es reversible. La primera reacción que nosotros vimos aquí con la hexoquinasa es una reacción de un solo sentido, por eso tiene una sola flechita apuntando, no puede volver hacia atrás. La segunda reacción sí puede ocurrir de glucosa a fructosa o de fructosa a glucosa, al revés, ¿sí? La fructosa 6-fosfato ahora va a recibir un fosfato a más. Y ese fosfato va a salir de otra molécula de ATP que va a estar disponible allá en el medio celular. Va a pasar lo mismo que en la reacción 1. Un ATP que tiene 3 fosfatos le va a dar uno de sus fosfatos para convertirse en ADP, y la fructosa va a pasar a llamarse fructosa 1,6. Fíjense que acá se llamaba 6-fosfato nomás y ahora se le pone un número más. ¿Dónde será que se le puso ese fosfato entonces? En el carbono 1, ¿sí? Entonces este fosfato de aquí que vino ahora se le va a colocar en el carbono 1, pasando a llamarse fructosa 1,6 bisfosfato. El término bis hace referencia a la presencia del fosfato en 2 carbonos diferentes dentro de la misma molécula. No es lo mismo bifosfato que difosfato que bisfosfato. Son 3 cosas diferentes. Yo les voy a poner acá lo que significa bisfosfato. Entonces,
la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato más de otro ATP. Ese ATP ya es otro que ya está disponible ahí en el medio celular, en su carbono 1, para formar fructosa 1,6 bisfosfato. Se utiliza el término bis cuando se presentan dos moléculas idénticas dentro de la misma estructura, pero en carbonos, unidas a carbonos diferentes. Cuando yo digo 1,6 es en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces son carbonos diferentes, pero ¿qué tenemos unidos en esos carbonos? Una molécula idéntica, o sea, moléculas idénticas llamadas fosfato. ¿Sí? Muy bien. Aquí se gastó otra molécula de ATP a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Que se abrevia así: PKF1, fosfofructoquinasa 1 por sus siglas en inglés. Esta reacción también es irreversible. ¿Me siguen hasta ahí lo que está pasando todo? ¿Sí? Por eso les digo, no hace falta memorizar estas reacciones. Yo solamente les tengo que explicar lo que pasa para al final conectar con la clínica y con lo que va a pasar si esto no ocurre. ¿Okay? Porque si no, no va a tener sentido. La glucosa entra a las células, recibe un fosfato y se transforma en glucosa 6-fosfato para evitar que salga de la célula. Esta glucosa 6-fosfato recibe un reordenamiento de su grupo funcional que pasa de ser aldehído a ser cetona para pasar a llamarse glucosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato, mejor dicho. Esta fructosa 6-fosfato recibe otro fosfato, pero ahora en su carbono 1, pasando a llamarse fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Qué es lo más importante de estas tres reacciones? Que la célula está gastando dos moléculas de ATP para hacer estas reacciones. Entonces yo le estoy sacando a la célula ATP para hacer más ATP. Estoy haciendo un investimento, ¿sí? Estoy invirtiendo. Cuando llegamos a la fructosa 1,6 bisfosfato, termina la fase preparatoria. A partir de ahora, esta fructosa 1,6 va a pasar a romperse. Hasta aquí no hubo rotura todavía, hubo adición de fosfatos y hubo reordenamiento. ¿Sí? Cuando llegamos a la fructosa 1,6, esta se va a partir en dos, se va a romper, teniendo en cuenta que tiene 6 carbonos. Todas las moléculas de aquí tienen todavía 6 carbonos. Entonces, en la fase preparatoria, hay adición de fosfatos, reordenamiento, y gasto de dos moléculas de ATP del medio celular. Entonces, este sería el resumen de la fase preparatoria. ¿Qué ocurre aquí? Entonces,
hay adición de fosfato, se agrega fosfato, se reordena la molécula y se gastan 2 moléculas de ATP en el medio celular. ¿Sí? ¿Cómo se llama la primera molécula de cada vía? Precursor. ¿Cuál es la molécula precursora de la glucólisis? Eso sí tienen que saber. ¿Sí? Precursora de la glucólisis. Cuando terminemos toda la glucólisis, les voy a contar cuáles son las enzimas que están marcando el ritmo de esta glucólisis, las enzimas reguladoras, que también tienen que saber cuáles son. ¿Sí? Bueno, ahí entonces la primera parte. ¿Puedo pasar? A partir entonces de la fructosa 1,6 bisfosfato, empieza la fase 2 de la glucólisis, que se llama fase de beneficio. La primera fase de la glucólisis, ¿cómo se llama? Preparatoria. La segunda fase, beneficio. Ahí es donde vamos a recuperar lo que gastamos y además vamos a ganar más ATP. Y otra molécula importante que son los NADH. La fructosa 6-fosfato, voy a traerle más hacia el medio, ahora se va a romper en 2 moléculas a través de una enzima que se llama aldolasa. Esta enzima lo que va a hacer es cortar enlaces. ¿Sí? Las aldolasas cortan enlaces. Se llama aldolasa porque va a ayudar no solamente a cortar la molécula 2, sino a ayudar a formar un enlace nuevo, corta y forma enlace, para formar un grupo aldehído. Por eso, aldolasa. Bueno, la fructosa 6-fosfato, al partirse en 2, por un lado se va a liberar una molécula de 3 carbonos. Recuerden que esta tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces se va a partir a la mitad. Una va a llevar 3 y la otra va a llevar 3. La primera molécula se llama dihidroxiacetona fosfato. De cariño, DHAP. ¿Sí? Y del otro lado, la otra molécula que también tiene 3 carbonos se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. Estas 2 moléculas son los monosacáridos más pequeños que existen en la naturaleza. Los monosacáridos no existen con 1 o 2 carbonos, los más pequeños son los que tienen 3 carbonos. El gliceraldehído, como su nombre nos dice, ¿tiene qué grupo funcional? Aldehído. Y la dihidroxiacetona tiene grupo cetona. ¿Sí? Entonces son los 2 monosacáridos más pequeños de la naturaleza, que se obtienen cuando rompemos la fructosa 1,6. A partir de aquí, en una reacción extra, que sería la reacción 5, la dihidroxiacetona fosfato se vuelve a transformar. ¿Se acuerdan que el aldehído, si se le saca hidrógeno, se transforma en cetona? ¿Y qué le pasa a la cetona si le ponemos un hidrógeno? Vida. Aldehído. Entonces esa dihidroxiacetona se vuelve a reordenar para obtener un segundo gliceraldehído a través de una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Voy a ponerle nomás ya su apellido, isomerasa. ¿Sí?
A las enzimas que no tienen una importancia mayor, directamente le voy a poner su función, ¿sí? Pero sí, los puntos de regulación tenemos que saber: exoquinasa, fosfokinasa, piruvatoquinasa. Son nombres un poquito más largos que sí tenemos que reconocer dentro de la vía. Los demás, ya así de forma general. Entonces, ¿qué hacía una isomerasa? Reordenaba el grupo funcional. La dihidroxiacetona tiene el grupo funcional cetona. Se reordena y pasa a tener un grupo aldehído. Entonces, la fructosa 1,6 bisfosfato, después de estas reacciones, termina siendo dos moléculas iguales llamadas gliceraldehído 3-fosfatos. ¿Sí? Estos, a partir de aquí, el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a sufrir cada uno las mismas reacciones. Entonces, a partir de aquí, todas las reacciones que vamos a hacer, vamos a multiplicarlas por 2, porque no voy a escribir 2 veces la misma cosa. Entonces, recordando que la fructosa 1,6 se divide en 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, a partir de aquí, las reacciones ocurren por 2. ¿Por qué? Porque la fructosa 1,6 bifosfato se rompe en 2 moléculas de gliceraldehído. Ela é reversível? Sí. Aí ela volta a ser então frutosa? Se puede. Ah, então. Se puede, y esto va a ocurrir en la gluconeogénesis más adelante. Dentro de la misma vía no vuelve hacia atrás, pero son enzimas que pueden hacer la reacción hacia atrás. Entonces, en otra vía que se llama gluconeogénesis van a estar presentes las mismas enzimas, pero en sentido contrario a la cascada. En lugar de irse de arriba para abajo, van a ir hacia atrás, contracorriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se entendió lo que pasó hasta aquí, sí? La glucosa, que tenía 6 carbonos, pasó a transformarse en 2 moléculas de 3 carbonos a través de una serie de reacciones de adición de fosfato, gasto de ATP y reordenamientos. Y luego una rotura, ¿verdad? 2 moléculas de 3 carbonos llamados gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Ahora, esta reacción se cuenta como reacción 5. ¿Sí? Esta de aquí se cuenta como la reacción 5. Luego tenemos entonces el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato va a recibir un fosfato inorgánico del medio celular, un fosfato libre, ¿sí? El fosfato inorgánico es el PO4, así, pero se escribe como PI, fosfato inorgánico. Entonces voy a escribir directamente fosfato inorgánico. El gliceraldehído recibe un fosfato inorgánico y además pierde hidrógenos, ¿sí? Entonces, gliceraldehído, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que su nombre ya nos dice que va a ser deshidrogenar, le va a sacar hidrógenos, le saca hidrógenos al gliceraldehído y le va a dar esos hidrógenos a una molécula que está libre allí en el medio celular, que se llama NAD+. El NAD+, se llama nicotinamida, adenina, dinucleótido, y cuando tiene un signo A más, se le dice oxidado. Voy a escribir el nombre acá. Proviene de la vitamina B3, de la niacina. Entonces,
Na de más oxidado cuando tiene el signo positivo. ¿Qué significa este signo positivo? ¿Será? ¿Qué significa? Que le falta un electrón para alcanzar su estabilidad. ¿Sí? Bueno, de cariño le decimos Na de más. No hace falta que me digan nicotinamida, adenina, Na de más, pero para que sepan de dónde viene. Al Na de más se le va a dar estos hidrógenos con todo y electrón, y este se va a transformar en NaDH más hidrógeno. Y les voy a explicar por qué. Cada hidrógeno tiene un electrón en su estructura, ¿sí? Y para poder completar su estabilidad necesita solo dos. O sea que le falta uno a cada uno. Cuando se le saca hidrógenos al gliceraldehído, estos dos hidrógenos se le van a sacar así con todo y su electrón. Pero ¿qué pasa? A uno de estos hidrógenos, este electrón se le va a sacar y se le va a dar a este hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo se queda este en cuanto a cargas eléctricas? Si perdió su única carga negativa, se queda positivo. ¿Sí? Y esta molécula de hidrógeno con dos electrones se llama ion hidruro. ¿Ve? Este ion hidruro es el que va a venir a unirse al Na de más. Uno, este electrón va a neutralizar la carga negativa y entonces se va a formar un enlace simple para formar el NADH. Esto es importante saber porque el FAD, el FAD, no tiene carga eléctrica y por eso se escribe FADH2 cuando recibe dos electrones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el Na de más ya viene con una deficiencia de electrones, le falta un electrón para poder estabilizarse. Se le saca dos hidrógenos al gliceraldehído. Cada hidrógeno tiene un electrón. ¿Sí? Entonces, uno de estos hidrógenos le va a dar su electrón a su compañero y se va a quedar con un signo positivo, que es este que está aquí, que se llama protón. Protón del agua, ¿sí? O un hidrógeno o un ion hidrógeno también se le llama. ¿Sí? Entonces, ese aquí ya fue. Y este hidrógeno que tiene los dos electrones, al cual le vamos a llamar ion hidruro, es el que se le va a unir a nuestro transportador NAD+, para obtener nuestro NADH. El NADH entonces es un transportador de electrones. Estos dos electrones que vinieron aquí van a tener que ser llevados hasta las crestas mitocondriales, dándosele a otras proteínas para poder empezar el proceso de liberación energética y formación de moléculas de ATP como consecuencia, que vamos a ver más adelante en lo que se llama cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Se dan cuenta de los nombres tan inmensos que tenemos? No dejen que se les acumule, ¿sí? Materia. Entonces vamos a ir estudiando por partecita y va a ser más fácil. T1 creo que entra todo carbohidrato, que son glucólisis, glucogenogénesis, glucogenólisis, gluconeo, ciclo de Cori, vía de las ventosas, insulina. Sí, son varias cosas. Entonces, pues, ¿en qué se convierte el gliceraldehído 3-fosfato?
en el Na además ya se formó acá y se transforma en 1,3 bisfosfoglicerato. Sí, no hace, por eso digo, no hace falta que sepan el nombre completo de estos intermediarios porque son bastante grandes. ¿Sí? Bien, entonces aquí les voy a contar lo importante. En esta primera reacción se forman los primeros dos transportadores de electrones NADH. ¿Por qué dos? Porque tenemos dos gliceraldehídos que se están transformando al mismo tiempo. ¿Recuerdan? A partir de aquí todas las reacciones se multiplican por dos. Entonces tenemos en total, por cada glucosa que se está rompiendo en esta reacción, 2 NADH. Estos ya son directamente llevados a la cadena de transporte de electrones. Prof, esse Na+, ele só aparece para capturar os hidrógenos, Del hidrógeno de ese gliceraldehído. mas ele não tem relação com o fosfato agregado. No, el fosfato se queda en el gliceraldehído, por eso tenemos 1,3. Acá ya tenemos 3, en el carbono 3, un fosfato. Este fosfato que entra se le agrega en el carbono 1, ¿sí? Entonces tenemos 1,3 bisfosfato. Se le agrega este fosfato para equilibrar las cargas que se le están sacando, ¿sí? Sí. Se forman, acá está lo más importante, se forman los primeros dos NADH. Prof, pode aumentar um pouquinho a tela dele? Sí, claro. Obrigada. Ahí. Uy, se cae otra vez. Ahí se ve. Sim, obrigada. Aquí. Profe, Sim. ADH. ¿Dónde estás? No te veo. Ele leva os eletrônicos até onde? Hasta la cadena, hasta las crestas mitocondriales. En la membrana interna de las mitocondrias vamos a tener una serie de proteínas de membrana que van a formar parte de esta cadena de transporte, ¿sí? Que es una otra vía metabólica que vamos a ver. ¿Sí? La respiración celular tiene 3 fases. La célula forma energía química, respira a través de la energía química en 3 fases. Paso 1, la glucólisis que vamos a ver ahora. Paso 2, el famoso y temido ciclo de Krebs. ¿Sí? No le tengan miedo, traten cosas peores. Krebs solamente tiene una fama difícil. Me identifico mucho con ciclo de Krebs. ¿Sí? Solo tiene una fama, no es de fácil. Tengo cosas peores. Entonces, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, donde realmente se forman las moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. Entonces hasta allí llegan estos transportadores, hasta la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias. Bueno, terminamos acá con 1,3 bisfosfoglicerato, reacción 6, reacción 7. Recién le pusimos fosfato a la molécula. Ahora le vamos a sacar un fosfato. ¿Sí? Pero con un objetivo claro. El fosfato que está en el carbono 1, del 1,3, se le va a dar a una molécula que está disponible en el medio celular, que se llama ADP, que tiene solo 2 fosfatos en su estructura. Cuando le damos uno de nuestros fosfatos, entonces se transforma en ATP. ¿Sí? La molécula de 1,3 bifosfato ahora se llama 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque le sacamos uno de sus fosfatos. ¿Sí? Esto también a través de una quinasa.
1,3 bisfosfoglicerato, quinasa. Entonces vamos a ponerle solo quinasa. ¿Qué hacían las quinasas? No, quinasa coloca, agrega fosfato. Las moléculas que sacan fosfato se llaman fosfatasas, ¿sí? Entonces fíjense que formamos aquí nuestros primeros 2 ATPs de la vía. Con esta reacción recuperamos nuestra inversión, ¿de acuerdo? Que le sacamos 2 ATPs al medio celular, ahora volvimos a formar y devolvemos eso al medio celular. Pero la reacción sigue. Entonces acá voy a poner, se forman los primeros 2 ATPs de la vía. De la vía. En la reacción 8 no hay demasiados cambios. El 3-fosfoglicerato se va a reordenar. ¿Qué nos dice la molécula? 3-fosfoglicerato. ¿En dónde está el fosfato? En el carbono 3. Ahora esa molécula del carbono 3 va a pasar al carbono 2. Se va a reordenar nomás. 2-fosfoglicerato a través de una enzima que se llama 3-fosfoglicerato mutasa. Muta, cambia de lugar, ¿sí? El fosfato que estaba en el carbono 3 ahora se saca y se pone en el carbono 2. Solamente hay un reordenamiento. Sí, claro. Para poder continuar con la formación del fosfonolpiruvato, que viene ahora, primero ese fosfato se tiene que cambiar de lugar. Si sigue como 3, no se va a poder transformar en piruvato justamente, ¿sí? Es una cuestión de ordenamiento nada más. Ahora, el 2-fosfoglicerato a través de una enzima llamada enolasa se va a deshidratar y la molécula resultante se va a llamar fosfoenolpiruvato. Ya estamos a un solo paso de terminar la vía común, que son 10 reacciones. Como é o nome da enzima que desidrata ele? Enolasa. Enolasa. Y por último, el fosfonolpiruvato tiene fosfato, ¿sí? Y ese fosfato se le va a dar a otra molécula que está esperando ahí en el medio celular, que se llama ADP, y que tiene solo 2 fosfatos. Este fosfato del fosfonol se le va a dar al ADP, ¿verdad? ¿Y en qué se va a convertir el ADP entonces? En ATP. A través de una enzima que se llama piruvato, este sí tienen que recordar, piruvato quinasa. Todas las quinasas colocan fosfato, pero este sí tenemos que saber que se llama piruvato quinasa porque es uno de los puntos de control de la glucólisis. Entonces, al sacarle el fosfato, la molécula que queda se llama piruvato. En realidad se llama, bueno, voy a poner piruvato. Acá, cuando el fosfonolpiruvato pierde su fosfato, la molécula que resulta se llama ácido pirúvico. ¿Ok? Solamente que el ácido pirúvico tiene un pKa, una constante de disociación muy corta. Apenas se forma el ácido pirúvico y si está en medio acuoso, se deshace de su hidrógeno.
Por eso acá se libera un protón, porque el ácido pirúvico, al ser un ácido, tiene la capacidad de disociar un hidrógeno positivo, transformándose en piruvato, que tiene una carga negativa, más un hidrógeno positivo. Entonces, como siempre está en el medio acuoso, le llamamos directamente de piruvato, pero hay un pequeño intermedio donde se forma el ácido pirúvico. Lo mismo, Isa, para el lactato. Cuando veamos la fermentación láctica, primero se forma ácido láctico, y el ácido láctico se disocia, separa su hidrógeno separado, lo que sobra se llama lactato, ¿sí? Lo mismo para el ácido pirúvico. Y de esta manera, recordemos que tenemos dos moléculas de ATP más que se formaron aquí y dos moléculas de piruvato. Entonces, ¿cuál es el resultado de la vía común? Vamos a tener tenemos dos moléculas de NADH que se formaron allá en el gliceraldehído. Tenemos 4 moléculas de ATP que formamos, 2 aquí y 2 aquí, y 2 moléculas de piruvato. Solamente que, como nosotros invertimos 2 moléculas de ATP del medio celular, le tenemos que restar esos 2. Porque aunque agarramos de la célula, tenemos que devolver eso a la célula, ¿sí? Entonces, menos 2 moléculas de ATP, el resultado son netos 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, que fueron obtenidos a través de una molécula de glucosa. ¿Sí? A partir de una molécula de glucosa que entró, obtuvimos 2 transportadores de electrones que se van a ir directo a la cadena de transporte allá en las mitocondrias. Tenemos 2 moléculas de ATP que ya se pueden usar directamente en cualquier cosa que se necesite dentro de la célula, y tenemos el piruvato, que es el que va a ir llevando más energía, o se va a ir transformando en más equivalentes energéticos, moléculas que llevan energía en el ciclo de Krebs, siempre y cuando tengamos oxígeno disponible. Dime. ¿Para dónde fue los 2 ATP? El ATP, se libera en el medio celular, se liberan los 4, pero ¿qué pasa? Como yo ya saqué antes de la célula 2, a la célula yo le estaba debiendo 2 ATPs, ¿sí? Entonces, el resultado neto, la ganancia neta de la glucólisis no son 4 en total, sino que son 2, porque tengo que recuperar esos 2 ATPs que yo ya había prestado de la célula, ¿sí? Se libera ahí en el medio celular y se vuelve a usar, ¿sí? Pero como ganancia neta solo tengo 2 moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir tanto si hay oxígeno o si no hay oxígeno. Por eso, en la vía anaeróbica también obtenemos ATPs. Obtenemos estos 2 ATPs netos, ¿sí? Y en la vía aeróbica, además de estos 2 ATPs, vamos a formar otros 28 más o menos como resultado final, gracias al ciclo de Krebs, más adelante, ¿sí? Muy bien, ¿qué tenemos que saber entonces de la glucólisis a priori? Excelente. Primero, tiene 2 fases. Una fase preparatoria, donde, ¿qué ocurre? Se invierten 2 moléculas de ATP. Y una fase de beneficio, donde se recupera el ATP, se gana más ATP y además se ganan transportadores de electrones.
Así. Entonces, glucólisis es la vía de degradación principal de la glucosa, ¿sí? Ocurre prácticamente en todas las células y ocurre a nivel de citosol. Eso es importante porque la vía común, desde glucosa hasta piruvato, ocurre en el citosol. Dependiendo de la necesidad y dependiendo de la situación de la célula, esto va a continuar en el citosol. Si no hay oxígeno, todo termina en el citosol. Pero si hay oxígeno, el piruvato se lleva a las mitocondrias. Entonces la glucólisis aeróbica inicia en el citosol y termina en las mitocondrias en acetil-CoA, ¿sí? Que vamos a ver también en la próxima clase. Entonces, dos fases, fase preparatoria y fase de beneficio. Se obtienen 2 moléculas de ATP netos, pero se forman 4, se le devuelve 2 a la célula. Se forman los transportadores dependientes de miacina NADH. ¿Dónde se van estos NADH? Hasta las crestas mitocondriales. Se va a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Al último paso de la respiración celular. ¿Okay? Muy bien. Voy a ver un poquito aquí. Hora y 10. Bueno, tengo que llamar la lista. La próxima clase vamos a empezar con un caso clínico de asociación con esto para ver qué pasa cuando la glucosa no puede ingresar a las células y cuáles son las consecuencias que va a tener, ¿verdad? A nivel clínico. Necesito que se vayan a estudiar todo lo que es la vía común, ¿sí? No que me mejoren las reacciones, pero sí los puntos más importantes que les dije. Las fases, qué pasa en cada fase, qué se forma. Sí. La glucólisis, antes de terminar, voy a llamar la lista, ¿sí? Un ratito. La glucólisis tiene 3 puntos de regulación. ¿Sí? Muy bien, no les dije. 3 puntos de regulación, 3 enzimas que van a controlar la vía. Y son todas aquellas que se encuentran en color rojo y que tienen una dirección única, es decir, que son irreversibles. Las 3 reacciones irreversibles son las que controlan la glucólisis: la exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa. La piruvato-quinasa también se controla. En la próxima clase vamos a ver cómo se controlan estas enzimas, ¿sí? Entonces necesito que ya vayan leyendo sobre esto para poder agilizar un poquito nuestro desarrollo. Y tienen todito ahí en su material explicado así palabrita por palabrita. Es como si fuese que una persona que nunca vio bioquímica va a poder leer ese material porque está explicado reacción por reacción. Basta que se sienten a leer un poquitito, ¿sí? Entonces en la próxima clase vamos a hacer eso. Son 3 puntos de regulación: exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvato-quinasa. ¿Okay? Bien.